Al hablar de videojuegos en el último tiempo, hay calificativos que suelen aparecer con frecuencia. Infravalorado y obra maestra son algunos de ellos, provenientes generalmente de quienes generan un arraigo con dicho juego. Sin embargo, creo que en este caso, Contra Hardcore es realmente una joya y un clásico que sigue más vigente que nunca. A continuación, exploraremos las razones. Botón de autodestrucción en 3, 2, 1. Oh. Hola a todos, acá estoy de vuelta con un nuevo video. En esta ocasión me enfocaré en uno de los mejores juegos de Sega Genesis y uno de los que más me gusta, Contra Hardcore. Como he visto que a más de alguno le gusta corregir las pronunciaciones pasando por alto el fondo del video, porque me pasó en uno de mis videos anteriores de Mortal Kombat, les cuento que el nombre del producto de Konami es un juego de palabras con el término hardcore, ya que fonéticamente suenan idénticos. Hardcore. Hardcore. Core. De hecho, queda bastante claro al escuchar su spot televisivo. Por lo mismo, si estuviéramos pronunciando la S final, estaríamos diciendo la palabra corpse, que significa cadáver. Así, la idea de los creadores, probablemente, era dar a entender que este Contra era mucho más difícil que las entregas anteriores. Pero bueno, prosigamos. Este título, que tenía por nombre inicial Contra Overdrive, fue lanzado por Konami en septiembre de 1994 en Japón y Estados Unidos. En Europa, en tanto, fue publicado como Probotector, debutando en noviembre del mismo año y teniendo diferencias en los sprites en relación al juego original, sustituyendo a las figuras humanas por robots. Cabe destacar que este juego fue lanzado después de varias entregas de Contra que aparecieron en recreativas, como también en consolas de Nintendo, como la NES, la SNES y la Game Boy. Así, Contra Hardcore fue el primer juego de la franquicia en ser parte del catálogo de Sega Genesis, y también terminó siendo el único. Sin embargo, no solo es distinto por cambiar a una plataforma nueva hasta ese entonces, sino que genuinamente Contra Hardcore es un juego diferente al resto. Incluso, a día de hoy, es un título que asoma como auténtico al lado de los otros de Konami. En lo personal, este juego lo conocí a inicios de los 2000. Si bien soy de Chile, mi padre solía viajar en esa época a Argentina, en donde se vendían muchos cartuchos clones, como también de la compañía brasileña Tectoy, por lo que podía tener entretención sin gastar tanto. Realmente era algo muy genial y guardo mucho cariño por esa época. Así es como un día él trajo a casa Contra Hardcore, aunque curiosamente la carátula tenía a Duke Nukem, o Duke Nukem como le conocen muchos otros. De todas formas, su aparición le daba cierto toque interesante, mucho más rudo que el diseño de Rey, uno de los personajes originales. Para mi desgracia, al venir en japonés me tomó algo de tiempo darme cuenta que este título tenía elección de caminos distintos, pero cuando lo descubrí fui por todos los finales, viajando por ellos en más de una ocasión. Es tanto el gusto que le tengo a este juego que en algún momento escribí un artículo para un medio chileno al respecto. Eso sí, por diversas migraciones y cambios a lo largo del tiempo que hicieron en sus servidores, la nota perdió su formato en varias partes. De todas formas, si te interesa leerla, puedes encontrar el enlace en la descripción de este video. Y bueno, antes de adentrarnos en cada aspecto que hace de este un juego tremendo, hagamos un breve repaso por su historia. El calendario nos lleva al 24 de diciembre, pero de 2641, 5 años después de lo sucedido en Contra 3: The Alien Wars, conocido también como Contra 3: Las Guerras Alienígenas.
Pese a los avances de la civilización y a la época tranquila en la que estaban viviendo, el rápido desarrollo de la ingeniería genética y la tecnología robótica que se llevaron en paralelo sirvieron como detonante para el próximo gran escollo que enfrentará la humanidad. Ese día de fin de año, alguien se infiltró en el sistema de defensa automatizado de la ciudad, provocando que las armas que no estaban bajo supervisión se volvieran locas por las calles, atacando cualquier humano a la vista. Ahí es cuando la brigada de los Hardcore, compuesta por Ray Power, Sheena y Transy, Brad Fink y Brownie, aparece en escena para combatir la amenaza, siendo este el inicio de los encuentros contra un enemigo muchísimo más peligroso. De acuerdo al contenido adicional de Contra Anniversary Collection, este juego es un spin-off. Aunque los eventos de esta entrega son canónicos para la línea de tiempo de Contra, este es uno de los raros juegos donde Bill no es un personaje jugable. Además, los protagonistas de este juego son miembros de una fuerza armada diferente a la de Bill y Lance. Por tanto, este juego podría considerarse un spin-off por estas razones. Dicho esto, ahora pasemos a los aspectos que hacen auténtico a Contra Hardcore. Basta encender la consola con el cartucho puesto y ya percibimos algo distinto. Los clásicos Bill y Lance no aparecen y en su lugar irrumpen 4 miembros de unas fuerzas armadas llamadas Hardcore. Como ya dijimos, sus nombres son Ray, Sheena, Feng y Brownie. Esto marca un precedente en múltiples vías, ya que es la primera vez que la franquicia Contra introduce la selección de personaje. Además, es la primera ocasión en que uno de los protagonistas es una mujer, como también es el debut de un animal humanoide, en este caso un lobo. Si bien ya se usó el modelo de robots anteriormente en la contraparte europea Probotector, Brownie dista de ellos teniendo una personalidad propia, además de características en sus mecánicas que lo hacen incluso más distinto que sus otros 3 compañeros de labores. Si bien Contra se ha caracterizado por ser un juego de disparos laterales muy lineal, en los que basta finalizar un escenario para pasar al siguiente, Hardcore te prepara con una presentación de misión. Acá, el comandante Doyle es quien te asigna la tarea a realizar, incluyendo fotos del enemigo o del lugar al que debes dirigirte. Esto, con la marcha de Charzow X de fondo, le dan un toque muy genial. Ya escogido nuestro personaje y con la misión asignada, lo primero que veremos será el escenario de introducción. Y aquí aparecen muchos elementos que cambian radicalmente lo mostrado en entregas anteriores. Uno de los más llamativos es que al ver la interfaz, ahora podemos presenciar 5 slots, 4 de ellos dedicados a armas y un quinto para bombas. Cabe destacar que, salvo las balas iniciales, cada personaje tiene un armamento distinto, lo que le otorga mucha más personalidad a cada uno de los Hardcore. Eso sí, varias de estas metralletas, misiles y láseres fueron reciclados de anteriores versiones de Contra. Además de lo anterior, hay nuevos movimientos que son incluidos en este juego. El principal es el de la barrida, que otorga un espacio temporal de invulnerabilidad muy útil cuando los enemigos más grandes se lanzan rápidamente hacia uno. Brownie, que se diferencia del resto de sus compañeros por su pequeño tamaño, cuenta con una especie de doble salto, el que le da cierto plus al elegirlo, además que es más difícil que reciba impactos de armas enemigas. Y ya, llegamos al final del primer escenario.
Tras tener nuestro primer enfrentamiento con Did I Joe, o Ojo Muerto Joe, aparece el Dr. Geo Mandrake, o Geo Mandrake, pidiéndonos ayuda. Ahí el juego nos coloca en una disyuntiva. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Qué es lo que realmente debo hacer? ¿Seguir a Did I Joe o ayudar al Dr. Mandrake en el laboratorio? El juego te llevará por una ruta distinta dependiendo de tu elección, y más adelante te esperan más de estas decisiones. Por lo mismo, Contra Hardcore alberga distintos finales, incluyendo uno malo y otro bastante freak, del que hablaré más adelante. De todas formas, aventúrate sin miedo, porque acá las decisiones no deben ser únicas para obtener un final definitivo, como pasa por ejemplo en el juego Fantasma 2040. Otra de las cosas geniales de Contra Hardcore es que es poco común enfrentarse a hordas de enemigos. Sí, se da, pero no es la tónica. De hecho, es más frecuente tener que enfrentar a subjefes, todos muy distintos entre sí, lo que visualmente resulta atractivo, además de los respectivos jefes de escenario. Esto, sumado con las distintas rutas, hacen que no sea agotador rejugar Contra Hardcore, porque siempre estaremos viendo algo distinto. Un dato adicional: ¿jugaste Cuphead alguna vez? De ser así, ¿recuerdas a Hilda Berg, el avión que se transforma en figuras que representan a Tauro, Géminis y Sagitario? Este es un guiño explícito a Contra Hardcore, específicamente al enfrentamiento con Neumann Cascade. En distintas entrevistas, los creadores de Cuphead han admitido la influencia tanto de Contra como también de Gunstar Heroes, aunque hay algunos jugadores que aseguran que esta referencia también hace alusión a Three Wonders Chariot, título de Capcom lanzado en 1991. En lo personal, me quedo con que se inspiraron en Contra Hardcore, específicamente por el patrón de los ataques de cada representación astrológica y el dibujo de las constelaciones que éstas realizan. Siempre he creído que para que un juego o una franquicia sean legendarios, además de ser buenos en su jugabilidad u otros apartados como arte o historia, deben tener una banda sonora brillante. Ejemplos sobran. Si hay algo de Contra Hardcore que me voló la cabeza en su momento y sigue siéndolo hasta hoy, es precisamente su música. Muchas veces me cuesta definirla, porque es muy inusual, pero algo me he interiorizado en este apartado, ya que soy músico y he transcrito distintas partituras de este título, tabs que pueden encontrar en ultimateguitar.com. También puedes conocer mi canal dedicado a covers y reversiones en la tarjeta que aparece en el costado superior de este video en este momento. Volvamos al juego. En las melodías participaron Aki Hata, de dilatada trayectoria en Konami, y Hiroshi Kobayashi, además de la popular Michiru Yamane, conocida por su trabajo para la franquicia Castlevania, y el reputado Akira Yamaoka, el cerebro tras el OST de Silent Hill. Hirofumi Taniguchi, en tanto, fue parte del diseño de sonido. Lo curioso es que, pese a estar acreditados como compositores, estos mismos poco rememoran esa época. Yamane y Kobayashi no recuerdan qué específicamente compusieron para Contra Hardcore, mientras Aki Hata y Yamaoka no enlistan en sus webs la participación en este soundtrack.
Probablemente Yamane fue mencionada en los créditos por la reversión que hizo de Vampire Killer, música que acá es parte de las batallas en el Callejón Secreto. Volvamos al global. El trabajo en el apartado musical en Contra Hardcore es tan bueno que en Contra Rebirth, lanzado en Wii, se reutilizaron 4 composiciones. Fuera de su reutilización que acabamos de ver, quiénes fueron sus compositores y otros detalles, ¿qué hace que la banda sonora de Contra Hardcore sea distinta del resto? Acá algunos aspectos. Una de las constantes del OST de Contra es el uso de riffs. Esto lo podemos encontrar apenas iniciado el juego, tanto en la selección de personaje como en el escenario introductorio al sonar de Hardcore. Además, las batallas con los jefes también tienen esta tendencia. Los siguientes son tremendos riffs y le dan un ritmo increíble a los enfrentamientos. Una de las características que más predomina en la música popular contemporánea, incluyendo también a la de los videojuegos, es el uso de la métrica 4/4. Si te resulta poco familiar este término, basta con que en cada sección de una composición cuentes los tiempos que marcan una estructura. Las mismas canciones de otras franquicias que mencioné al inicio de este apartado, podemos usarlas para ejemplificar. En Contra Hardcore, sí, también hay muchas composiciones que están bajo esta métrica, porque nuestro cerebro está más acostumbrado a escucharla y porque también es un estándar al momento de componer. Sin embargo, hay otras melodías que se salen de ese lugar. Por ejemplo, Last Springsteen, que usa una métrica de 7/4. The Foggy Cave in the Darkness, que emplea una de 6/4. O Gekokujo no Rakura, que es la más extraña en su concepción, pues parte en 5/4, pero luego tiene distintos cambios: 9/8, 4/4, 5/8 y 6/8. Además de lo anterior, también hay cambios tonales en algunas melodías. Format X y Aliens Dem son 2 de ellas, las que suben de tono para luego volver al origen. Una de las características de un instrumento musical, como también de la voz humana, que es considerada un instrumento también, es que se maneja dentro de un rango de notas. Cuando no puede lograr notas más graves o más agudas, se debe recurrir a técnicas o uso de efectos para ir más allá. La voz tiene el falsete para ir más arriba, por ejemplo. Por su parte,
la guitarra eléctrica tiene el whammy, que es un pedal que sirve tanto para tocar notas más altas como más graves. Tom Morello de Rage Against the Machine y Matthew Bellamy de Muse son dos grandes exponentes en su uso. Y bueno, pensando en este mismo efecto, es que se elaboraron muchas partes de las melodías del juego de Konami para Sega Genesis. Y si nos vamos al otro extremo con el mismo pedal, hay guitarras octavadas hacia abajo. Por ejemplo, el riff inicial de The Hardcore tiene una guitarra normal y otra por debajo en una octava. Todos estos detalles son asombrosos. Otro de los aspectos que se perciben demasiado en contra hardcore es el uso constante y extremo de paneos. ¿Qué es un paneo? Es una forma coloquial de referirse al proceso de panoramización, en el cual uno sitúa un sonido total o parcialmente en el canal izquierdo o derecho, sacándolo de su centro. Ejemplos de esto sobran en el juego que estamos revisando. Acá algunas muestras. No bastando con salir del espectro, como tampoco saliendo de lo estático usando los paneos, acá los compositores fueron más allá, sacando máximo partido del chip de sonido YM2612. Por un lado, emplearon cambios de instrumento en lapsos muy breves de algunas composiciones, usando hasta el espacio más pequeño que tenían disponible. Por otro lado, las baterías juegan con el uso de distintas cajas o distintas percusiones. La sumatoria de estos dos elementos le otorga un matiz muy interesante, dotándolo de mayor personalidad en relación a otros OST de Sega Genesis. Remarco que mis conocimientos musicales los he obtenido de manera autodidacta, por lo que hay muchas cosas que no sé cómo explicar, incluso comprendiéndolas como músico, pero no sabiendo cómo decirlas de manera formal. Por lo mismo, sería genial que alguien con formación profesional en esta área, como el canal 8-Bit Music Theory, pudiera analizar esta banda sonora. Si eres de los que gusta usar trucos o buscas siempre sacar todo lo que guarda un juego, acá te dejo algunos para Contra Hardcore. Ten en cuenta que solo están disponibles para la versión japonesa del juego. En mi caso, puedo reproducirlo tanto en una Everdrive de AliExpress que me acaba de llegar, como en el clon que tengo desde inicios de la década del 2000 y que les mencioné al comienzo de este video. Así, me decanté por este último para mostrarles los trucos. Cabe destacar que cada vez que los realices, un sonido de cada uno de los personajes se reproducirá como señal de que lo hiciste bien.
Los 3 primeros debes hacerlos en el segundo control cuando estés en el menú principal. El primer truco es el de 70 vidas. Debes pulsar la siguiente secuencia 3 veces. C, B, A, adelante, atrás. Acá debes también pulsar la siguiente secuencia 3 veces. Atrás, adelante, A, B, C. Además hay un modo debug, que en realidad no tiene tantas funciones descubiertas más que el frame skip. Este es atrás, adelante, A, B, C, B, A, arriba, abajo. Además hay un cuarto truco, el que puedes realizar cuando ya estás en un escenario. Acá no necesitas un segundo joystick, ya que la secuencia debes hacerla en el primer control. Para ello, debes pausar el juego y pulsar arriba, arriba, abajo, abajo, A, arriba, arriba, abajo, abajo, B y arriba, arriba, abajo, abajo, C. Con él obtendrás todas las armas. Y si bien esto no lo considero un truco, lo mencionaré igual. Contra Hardcore tiene a disposición un final alternativo. Para conseguirlo, debemos terminar el primer escenario, elegir cualquier ruta y luego llegar al vertedero. Si bien nuestra misión es ir por Neumann Cascade, antes de llegar a su guarida, debemos trepar por el muro que está frente a nosotros. Ahí, nuestro personaje seguirá subiendo automáticamente y llegará a un callejón oculto, donde alguien misterioso nos realizará un ofrecimiento. Puedes rechazar su propuesta y seguir tu camino, pero si la aceptas, pasarás a un triple enfrentamiento. Tras derrotar a los 3 enemigos, se abrirá un portal que nos llevará al pasado. Lo demás lo dejo a opinión tuya. Para mí es un final muy freak. Como ya pudiste ver a lo largo de este video, en algunas partes usé una versión modificada en español de Contra Hardcore para el gameplay. En ella se modificaron los menús como también el texto de las conversaciones, tanto con el comandante Doyle como con los aliados y enemigos. Además encontrarás caracteres en mayúsculas y minúsculas, incluyendo vocales con tilde, lo que habla de un muy buen trabajo del traductor. De hecho, a nivel ortográfico no veo fallas. Y sí, le da un toque tener todo esto en el idioma de uno, ya que en lo personal sentí mayor involucramiento con el juego, sobre todo por las expresiones de los personajes. Si sientes que hay detalles que Contra Hardcore debió corregir, debes darle un repaso a esta versión. Esta mejora realizada por John Nahar en roomhacking.net modifica aspectos como la velocidad de los textos al pulsar B+C, el omitir la introducción de la misión con el botón Start, y la presentación del texto incluye caracteres en minúscula, ya que en el original solo hay letras en mayúsculas. Y eso por mencionar solo algunos cambios. Útil para pasar a la acción rápidamente si quieres destruir robots y otros enemigos al instante. Si quieres algo que eleve la dificultad del clásico de Konami para Sega Genesis, acá tienes la alternativa indicada. Contra Hardcore Invasión o Invasion es un hack realizado por los rusos de IT Gamer y hace poco nomás publicó su versión 3.3, precisamente el 2 de octubre de 2020. En él se rediseñó parte de los escenarios, las armas sufrieron modificaciones y los enemigos cuentan con una mayor resistencia, además de otros patrones de movimiento, lo que en el global hacen que este juego sea más difícil que el original. Además de todo eso, el cambio mayor es que el trayecto pasa a ser lineal, sin elección de rutas, lo que lo hace algo más extenso. Es tan interesante este hack que da para un video aparte. Los 3 hacks corren tanto en emuladores de PC y Android como en una Sega Genesis usando un cartucho Everdrive.
Si quieres descargarlos, estarán en un link que encontrarás en la descripción de este video. Si estás interesado en llevar más allá la experiencia de Contra Hardcore, acá te dejo algunos títulos que te pueden interesar. El primero de ellos es Hardcore Uprising, desarrollado por Arc System Works, los mismos detrás de grandes franquicias de pelea como BlazBlue o Guilty Gear, y distribuido por Konami. Este spin-off sirve como precuela a la versión de Sega Genesis. De hecho, acá uno de sus protagonistas es un joven Bahamut, y además el Dr. Geoman Drake también aparece como uno de nuestros aliados. Cabe destacar que, pese a que no lleva el nombre Contra como chapa, es el primero de la franquicia en contar con DLC. Si quieres jugarlo, está disponible en formato digital para PlayStation 3 como para Xbox Series X, S y One, por su retrocompatibilidad con Xbox 360. Otro de los lanzamientos oficiales de Konami es Contra Rogue Core. Si bien ha tenido críticas dispares y poco tiene que ver con Contra Hardcore, lo añado a esta lista por si llega a interesarte en algún momento. Está disponible en Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y Steam. Si definitivamente buscas un sucesor espiritual de Contra Hardcore, Blazing Chrome es el indicado. Desarrollado por el estudio indie brasileño Joy Matcher, este juego solo concentra críticas positivas, y es que está muy bien hecho. El arte del juego, sus efectos, los entornos, sus mecánicas, todo parece estar realizado por seguidores del clásico de Sega y también de Mega Man X4, que entregaron un producto hecho con mucho cariño y profesionalismo. Además, no deja de ser genial disfrutar este tipo de juegos en un formato 16:9. De hecho, es tan bueno que merece un video aparte. Si te interesa, está disponible en Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y Steam. Y si bien este poco tiene que ver con Contra Hardcore, sí tiene una influencia de los primeros Contra de NES muy evidente. Desarrollado por el ruso Artur Timerbaev, el hombre tras Artur Games, Super Cyborg también concentra muchas críticas positivas en Steam, plataforma en la que está disponible. Es un juego con un arte muy fiel a los clásicos de 8 bit, con escenarios breves pero llenos de acción, que incluso en su dificultad fácil puede resultar algo complicado. Si estás interesado en comprar alguno de los juegos que acabo de mencionar, puedes encontrar los enlaces en la descripción. Volviendo a Contra Hardcore, en lo personal siempre jugué con Feng. El arma del slot D es muy poderosa y facilita bastante las cosas. No sé si será porque conozco este juego casi de memoria, pero cuando jugué los otros clásicos de la franquicia en Contra Anniversary Collection, este se me hizo fácil, siendo para mí los más complejos el Contra de Arcade o Arcade y Contra 3 The Alien Wars de Super Nintendo. De esa colección, el que me sorprendió gratamente fue Operation C, lanzado para Game Boy. Y bueno, antes de finalizar, me gustaría saber si jugaste Contra Hardcore, cuáles son tus recuerdos con el clásico de Konami, o si te aventuraste con alguno de los hacks o títulos relacionados que te recomendé a lo largo de este análisis. Si te gustó el video, te recomiendo dejar un like, y si quieres más contenido de este tipo, te invito a suscribirte a mi canal. No olvides activar la campana para recibir notificaciones al instante. Pronto, más reseñas y análisis de juegos, tanto retro como actuales. ¡Nos vemos en una próxima!